Hola, soy Luisa y junto con el Semillero de Investigación en Geofísica Aplicada y Computacional SIGAC hemos creado un código para el cálculo del espesor real de las capas con el método de la poligonal. En la descripción de este video encontrarán el enlace que los llevará directamente al repositorio de GitHub donde pueden acceder a este código. Primero empezaremos explicándote qué es el método de las poligonales. El método de las poligonales en estratigrafía es una técnica utilizada para determinar el espesor real de los estratos geológicos en terreno. Este método es esencial cuando las capas no se encuentran en posición horizontal o presentan una inclinación, lo que hace que el espesor medido en superficie sea un espesor aparente que no corresponde al espesor verdadero de la capa. Este método se basa en la geometría y trigonometría básica para convertir mediciones de espesores aparentes a espesores reales, un aspecto crucial en la exploración y explotación de recursos naturales, entre otras áreas. Este método implica el levantamiento de una serie de puntos en el terreno conectados por líneas rectas, formando una figura geométrica abierta, conocida como poligonal. Ahora te mostraré mediante un bloque de diagrama cuáles son los datos tomados en campo para realizar una poligonal. Aquí vemos una serie de capas inclinadas, las cuales tienen una orientación que está representada por este plano rojo que tiene un azimut de rumbo de 17 grados y un ángulo de buzamiento de 54 grados. Como primer paso vamos a identificar cuál es la base y cuál es el techo de la capa para así partir de la primera estación en la base de nuestra capa. Teniendo ya definida la base y el techo de las capas, partimos de nuestra primera estación A en la base de la capa, proyectando con una visual con la mira de la brújula hacia donde buzan las capas, nivelando el nivel circular, mejor conocido como ojo de pollo. Ubicándonos ahora en el techo, siendo esta la estación B, en la cual se va a realizar el mismo procedimiento de la estación A para seguir con los distintos segmentos de la poligonal, siendo nuestro segmento AB esta línea negra. Para tomar el azimut de este segmento se lanza una visual de la estación A a la estación B, nivelando el ojo de pollo y tomando dicho dato. Esta será ahora la longitud del segmento AB, la cual será corregida con el ángulo de inclinación que tenga este segmento, para así ya hallar la longitud verdadera cuando se realice la poligonal, ya que las vías no siempre son horizontales. El link que se encuentra en la descripción de este video nos dirigirá al repositorio del código en GitHub presentado en pantalla, en el cual encontraremos una breve descripción del código, donde se indica que los datos de entrada deben ser los datos tomados en campo y los datos de salida serán los espesores reales de las capas calculados en metros. También se indican las funciones creadas, las cuales explicaremos al ejecutar el código. En este repositorio se proporciona la documentación de las funciones creadas, el archivo del código y los datos con los que se trabaja en el ejemplo del repositorio. Para clonar este repositorio en Google Colab y acceder a todos los archivos, nos vamos al ejemplo en Colab y damos clic en el icono Open in Colab. También podemos clonar el repositorio directamente en Google Colab. Nos vamos a la opción GitHub e ingresamos el link del repositorio. Google Colab es la plataforma en línea de libre acceso que nos permitirá ejecutar el código. Antes de correr el código, conectaremos en Google Colab nuestra cuenta de Google Drive para importar directamente desde nuestro Drive y exportar los resultados a este. Nos vamos al icono de archivos y damos clic en la opción Activar unidad de Drive. Ejecutamos esta celda para activar el Google Drive y ahora como primer paso ejecutamos la celda que nos permitirá clonar el repositorio del código para crear una copia local que incluye todos sus archivos. Para el funcionamiento del código es necesario importar las librerías de Pandas y NumPy. La librería de Pandas se especializa en la manipulación y análisis de datos estructurados, ofreciendo estructuras de datos como data frames y series que simplifican tareas como la lectura, limpieza, transformación y procesamiento de datos, además permitiéndonos trabajar con archivos Excel.
La librería NumPy proporciona una estructura de datos eficiente llamada array y una amplia gama de funciones matemáticas y numéricas, lo que la convierte en una herramienta fundamental para el cálculo científico. También importamos ahora las funciones creadas por los desarrolladores del código, de las que podemos obtener información con el método help. La función az2carto transforma ángulos de azimut de rumbo en ángulos euclidianos. En navegación y geografía, los ángulos de azimut de rumbo se miden en grados desde el norte geográfico, que es 0 o 360 grados, moviéndose en sentido horario. Así, el este es representado por 90 grados, el sur por 180 grados y el oeste por 270 grados. Los ángulos euclidianos, en el contexto de la geometría cartesiana y programación, se miden desde el eje positivo, que es el eje horizontal, en sentido antihorario. La conversión de ángulos de azimut de rumbo a ángulos euclidianos, como la que realiza la función az2carto, se emplea en Python y otros contextos de programación para alinear los ángulos con las convenciones estándar en matemáticas y computación. La función caltic calcula el espesor real a partir de los datos medidos en una poligonal. El funcionamiento de este código se explicará a continuación con el ejemplo del cálculo del espesor real con un dato. En este ejemplo del cálculo del espesor real con un dato, te mostraremos cómo las funciones creadas reciben los parámetros geométricos y devuelven la ecuación o representación analítica correspondiente. Trabajaremos con los datos del segmento 7, con una longitud del segmento de 42 metros, un buzamiento de la capa de 38 grados, un azimut de rumbo de las capas de 330 grados y un azimut de buzamiento de las capas de 60 grados. Y la dirección del segmento en azimut de rumbo de 200 grados. Estos van a ser nuestros parámetros geométricos. Primero, realizaremos la parametrización. En esta parte del código ingresamos las variables medidas en campo o los parámetros geométricos, y lo que hace es parametrizar los datos pasando del enfoque de la geometría descriptiva a la geometría analítica para que el código pueda entender lo que se va a realizar. En Python, al igual que en otros muchos lenguajes de programación, los ángulos para las funciones trigonométricas generalmente se expresan en radianes en lugar de grados. Esto se debe a varias razones matemáticas y prácticas, especialmente con librerías como Math o NumPy, donde las funciones como seno, coseno y tangente esperan que el ángulo que se les pase esté en radianes. Para esto se utiliza la función de NumPy pi sobre 180 para convertir los grados euclidianos obtenidos con la función az2carto en radianes. Ahora te mostraremos cómo, partiendo del método geográfico, avanzamos hacia un enfoque analítico para establecer las bases necesarias en la formulación de las funciones creadas dentro del código. Para ilustrar esto, el método analítico con Python se va a comparar con el método geométrico convencionalmente usado en AutoCAD. Ahora, para el cálculo de las variables aparentes. En el método geométrico se realizó la poligonal en el software AutoCAD. Para el cálculo de las variables aparentes se graficó el segmento 7 con su dirección de 200 grados y longitud de 42 metros y se trazó el rumbo de 330 grados de la capa, siendo el espesor aparente representado por la línea naranja de 32 metros. Pasando entonces este enfoque geométrico al analítico, esto corresponde a la razón trigonométrica seno de x es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, siendo x el ángulo entre las dos direcciones, la dirección del segmento y la dirección de la capa, y el cateto opuesto siendo el espesor aparente, y la hipotenusa es la longitud del segmento, obteniendo el espesor aparente de 32 metros, equivalente al espesor aparente en el método gráfico. Para el cálculo de las variables aparentes en el código se usó esta misma razón trigonométrica. Con ayuda de la función de la librería NumPy, seno toma el seno de esta diferencia angular entre la dirección de la capa y la dirección del segmento, siendo esto equivalente a x. Esto ayuda a determinar la componente perpendicular de la inclinación real que se ve desde la dirección del segmento. Y añadimos la función de la librería NumPy tangente, la cual calcula la tangente de la inclinación real que relaciona la altura y la base de un triángulo rectángulo representando la inclinación de la capa. Esto para calcular la inclinación aparente de la capa cuando se observa desde una dirección que no es perpendicular al rumbo de la capa.
Y por último, obteniendo este valor del ángulo aparente, calculamos el espesor aparente aplicando la misma razón trigonométrica, multiplicando el seno del ángulo de inclinación aparente omega por la longitud del segmento en metros. Ahora, para el cálculo del espesor real, proyectamos el rumbo en los extremos del segmento y trazamos una línea perpendicular a estos. Esta línea representa nuestra vista en perfil y en la cual trazamos una línea con ángulo de 2 grados a esta perpendicular que representa la horizontal, y este será nuestro segmento en relieve. Trazamos ahora el ángulo de buzamiento con respecto a la horizontal y trazamos una línea perpendicular a estas, la cual será el espesor real de la capa. Pasando este enfoque geométrico al analítico del código, calculamos la longitud L proyectada en la misma dirección de buzamiento. El coseno se usa aquí para determinar cuánto de la longitud del segmento L se alinea efectivamente con la dirección de buzamiento, ya que en trigonometría el coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo indica la proporción del lado adyacente al ángulo respecto a la hipotenusa. Al multiplicar entonces este coseno por L, obtenemos L2, que es la longitud del segmento proyectada en la dirección del buzamiento, lo que nos permite ajustar la medición a la orientación real de la capa. Y por último, calculamos el espesor real. El cálculo del espesor real se da multiplicando el seno del ángulo de buzamiento de la capa por la longitud L proyectada en la misma dirección de buzamiento, o sea L2, siendo este valor de espesor real calculado la salida deseada del código. Comparando los resultados del espesor aparente y el espesor real calculado mediante el método automatizado y el método geométrico, arrojan resultados diferentes. Los resultados de espesor obtenidos a través de ambos métodos son consistentes, lo que confirma que el método automatizado de poligonales en Python es efectivo, y además este método puede considerarse más preciso ya que incorpora más decimales y minimiza el error humano. Ya entendido el funcionamiento del código, ahora pasamos al cálculo del espesor real con un archivo Excel. Se recomienda asignar el mismo nombre indicado en el repositorio para cada columna de datos, como te mostramos en pantalla. Ahora, para cargar nuestro archivo Excel en formato CSV en nuestro código, nos vamos a Archivos, en Drive y buscas tu archivo. Le das a los 3 puntos, copias la ruta de acceso, la cual vamos a pegar en la línea de código 17. Al colocar solamente el nombre del DF del data frame, podemos visualizar los datos en formato de tabla. Ahora pasamos a crear una nueva columna en tu data frame donde se guardará el espesor real calculado mediante la función caltick explicada anteriormente. Por esto se recomendaba asignar el mismo nombre indicado en el repositorio a tus columnas de datos. Visualizamos ahora el data frame y vemos que se ha añadido una nueva columna llamada espesor, en donde se encuentran los espesores reales calculados en metros. Calculamos también el espesor acumulado con el método de la librería Pandas, que devuelve un data frame con la suma acumulada de cada fila de la columna de espesor. Ahora, para exportar los datos calculados, escribimos este data frame de Pandas en un archivo Excel formato CSV, añadiendo nuestra ruta de acceso empleada anteriormente para importar nuestro archivo. Solamente indicamos el nuevo nombre que tendrá el archivo exportado, ejecutamos la celda y inmediatamente este archivo se encontrará en tu Google Drive. Gracias por ver este video. Cualquier duda o si desean más información nos pueden escribir a los correos dejados en la descripción del video. Suscríbanse al canal para no perderse de futuros tutoriales y no olviden seguirnos en Instagram para seguir las actividades que realizamos.